Hola a todos hermanos, estamos una vez más reunidos para un nuevo tema a nuestro programa La Fe Busca Entender. El tema de hoy es el tema que vamos a desarrollar con el hermano Samuel y es al respecto de el debate que hay entre el calvinismo y el arminianismo. Bueno, yo pienso que vamos a empezar con una oración y después a ya entrar más en el tema. Samuel, si nos puedes dirigir con una oración para empezar y estaremos ya abordando lo que vamos a ver hoy. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder abarcar temas que son importantes dentro de tu iglesia, dentro de tu pueblo, como lo veremos, lo ha sido en la historia. Danos la sabiduría de poder acercarnos con humildad a este tema y tratar de ser edificados, Señor. Y entre todas estas voces que existen, oír la del buen pastor. Ayúdanos a tener la actitud correcta y la correcta doctrina también, ya que tú te glorificas en ambas cosas. Te damos las gracias por esta oportunidad. Bendice a Andrew, bendice mi propia intervención, bendice a los que han de oír, Señor, y que todo sea hecho para la edificación de tu iglesia y para la gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, ya tienen el costumbre de esta reunión. Si tienen preguntas con el tema de hoy que se va a desarrollar, que el tema es el debate que hay entre dos posiciones. Entonces, hablamos del calvinismo y del arminianismo. Entonces, no duden a ponerlo en comentarios, que yo estaré leyéndolos para poder compartirlos con Samuel y poder responder a las preguntas. Hermano Samuel, hemos visto que hay hermanos que son conocidos, que se dicen arminianos, otros que tienen posiciones calvinistas. Vemos que siempre hay ese debate entre esas dos posiciones. Vemos también que como cristianos nos tenemos que definir una posición teológica. Es un tema hace grande, porque también eso conlleva la historia de la iglesia, porque no es no es un debate que empezó recién, sino es algo que ya viene en la historia de la iglesia. Y al respecto, empecé a preparar unas preguntas para poder empezar con el tema de hoy, para dar un poquito contexto a ese debate que hay. Tengo una primera pregunta que es, de manera general, ¿de qué trata este debate? Sí, la palabra arminianismo y la palabra calvinismo, ambas palabras hacen referencia a los autores de dicha doctrina o dicha corriente. Por ejemplo, arminianismo es la corriente que mantuvo Jacobo Arminio en los años 1600 por ahí. Él murió en 1609. Y calvinismo hace referencia a la doctrina que mantuvo Juan Calvino o los seguidores de Juan Calvino. Así que de manera general, el debate trata acerca de la salvación. Temas esenciales como hasta qué punto es depravado el ser humano, puede el ser humano rechazar la gracia o es la gracia irresistible. Uno de los puntos principales de este debate es la elección de Dios, o más conocido como la predestinación. Dios eligió a algunos para salvación y a otros para perdición, o Dios miró hacia el futuro y vio quiénes iban a elegir a Cristo y los escogió a ellos. Entonces, otras preguntas como el tema de la salvación, si ella se pierde o no se pierde. Entonces, ese debate abarca todas esas temáticas, perdón. En otras palabras, habla acerca de la salvación. A grosso modo es lo que trata. Arminio mantenía una respuesta y Calvino mantenía otra respuesta. Gracias. Entonces ya nos damos como un poquito contexto a esto, al origen pues de este Eso es debate. a grosso modo. En manera general trata de la salvación. La salvación la tenemos porque
hemos sido predestinados a tenerla o fue elección mía, puedo perderla, soy demasiado depravado como para necesitar la gracia de Dios o puedo elegir por mi propia cuenta. Trata de todas esas preguntas, el tema arminianismo y calvinismo. Muy bien. Otra pregunta, ¿es necesario un debate como este hoy día? Yo creo que no es que sea necesario, sino que cuando uno abarca esos temas, y de hecho lo tiene que abarcar, Spurgeon decía, podrá no gustarte la palabra predestinación, pero no la podrás quitar de la Biblia. Así que si uno es estudioso de las Escrituras, va a encontrarse con palabras como elección, como naturaleza pecaminosa, etcétera. Entonces va a tener que dar una respuesta a estas preguntas. Así que no es que sea necesario, sino que es inevitable hacerlo, creo yo. A ver, vamos a... Ya está. Empezamos, ¿no? Entonces hay una persona. Sigamos, perdón, tenía un pequeño problema con el computador, pero yo pienso que ya está mejor. Hermanos, si nos oyen bien y si se ven bien la imagen, nos puede poner en comentario para poder nosotros ir arreglando lo que pueda suceder en el video. Pero sigamos, entonces, hermanos, si nos acaban de conectarse, estamos hablando del tema entre el debate que hay entre el calvinismo y el arminianismo. Otra pregunta, Samuel. ¿Es importante posicionarse en este debate? Yo creo que sí, porque de eso depende nuestra lectura de la Biblia. No es que sea importante debatir, sino es importante tener claridad en cuanto a estas preguntas. Por ejemplo, una pregunta que hace ese debate es acerca de la seguridad de salvación. Si yo vivo inseguro en cuanto a mi salvación, no viviré mi vida cristiana de la misma manera que si estoy seguro de ella. Entonces, es necesario posicionarse, pero no es necesario debatir incansablemente. O sea, yo puedo tener mis convicciones y caminar junto con ellas sin necesariamente debatir con posiciones adversas. Entonces, sí es necesario posicionarse. Entonces hay que definirse entre esos temas que usted había dicho cuando presentaba. Sí, es importante definirse. De hecho, a mi parecer, la iglesia de lo que carece hoy en día es de definición. No se define a sí misma, es carente de confesiones de fe. Los cristianos evangélicos no conocen su historia. El mundo en sí mismo carece de identidad. Por ejemplo, lo que está viendo la revolución sexual que existe hoy o de género, hombres que se creen mujeres atrapados en cuerpo de hombres, todo eso es una pérdida total de identidad. Y yo creo que el cristianismo ha sido tocado por ello y que es necesario posicionarse y definirse en lo que son esos temas que me parecen esenciales. Gracias, Samuel. Hubo otra pregunta y dice así: ¿puede considerarse hereje una de las dos posiciones? Yo sé que en la historia ha sido condenada una de las posiciones, una de las dos posiciones ha sido condenada de varias maneras y sobre todo por un concilio, un sínodo que hubo en el año 1618. Sin embargo, la historia muestra que Dios ha usado hombres de ambos lados, por lo que yo no diría que se podría llamar hereje y quizás no haya una posición, una respuesta dogmática, porque a mi parecer hereje es aquel que rechaza una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Cómo podría ser la doctrina de la Trinidad, de la unipersonalidad de Cristo, hizo dos naturalezas, la doctrina de las Escrituras, su fiabilidad, su inerrancia, su infalibilidad, etcétera? Para mí,
rechazar dichas doctrinas fundamentales para el cristianismo, sí podrían ser llamados aquellos que mantienen la controversia herejes. Pero en ese tema, Jacobo Armiño, por ejemplo, era una persona muy devota, muy apasionada por la unidad de la iglesia. Y si por él fuera, incluso algunos piensan que él no hubiera debatido ese tema por el amor que le tenía a la iglesia. Juan Wesley es un gran arminiano, por ejemplo, usado por Dios de manera tremenda. Entonces no podríamos echar, por ejemplo, las asambleas de Dios, los pentecostales, todo eso como herejes sería, yo creo yo, un juez, un dictamen o un veredicto muy severo. Entonces yo no pienso que una de las dos corrientes sean herejes. Gracias por esta aclaración. También tengo otra pregunta. Hermanos, los sigo animando, entonces si tienen preguntas al respecto del tema que estamos abordando, lo recuerdo que estamos hablando del debate entre el calvinismo y el arminianismo. Entonces, si tienen preguntas sobre el tema de hoy, que es el debate en sí, no duden a ponerlo en comentario que estaremos juntos leyendo las preguntas. Otra pregunta, Samuel, ¿existe una posición mayoritaria hoy en día entre estos dos? Sí, o sea, depende. ¿A qué se refiere mayoritaria? Si es mayoritaria en el mundo evangélico o en el mundo académico. Entonces, en las facultades teológicas, por ejemplo, existen muchas que son arminianas y otras tantas que son calvinistas. Sin embargo, me parece que a nivel de iglesia, la gente se sitúa más en la posición arminiana. Quizás no por convicción, sino porque naturalmente a veces se ha predicado de que uno no puede hacer lo que le da la gana, sino puede perder la salvación y cosas así. Entonces yo creo que sin tener convicción propia, de manera inconsciente, mejor dicho, la posición mayoritaria sería el arminianismo. Creo yo, pero no podría decirlo a ciencia cierta. Ok, gracias Samuel. También tengo otra pregunta. ¿Cuál sea mi posición en este tema? ¿Puede Dios usarme en su obra? Sí, creo que sí. Dios ha usado Juan Wesley, por ejemplo, y es un personaje impresionante, un personaje que ha marcado la historia de Inglaterra en el campo histórico, sociológico y en tantas otras maneras. Así que yo pienso y yo creo de que sí, sí, puede Dios usar Gigi Ávila, por ejemplo, Jorge Rasky, hombres que mantuvieron posiciones arminianas, pero que Dios ha usado de manera tremenda. Dentro del campo calvinista está Jonathan Edwards, Jorge Whitfield, está Charles Spurgeon, hombres también usados por Dios de manera única y tremenda. Así que yo sí creo que Dios, cual sea nuestro bando, puede Dios usarnos. De hecho, Dios puede usar hasta el enemigo. Sí. Voy siguiendo con las preguntas y tengo otra, la que sigue. Entonces, debemos convencer a nuestro pastor o hermanos de la iglesia de nuestra posición. Sí, ese es un tema difícil porque uno no puede ir a la iglesia y porque uno ha sido convencido de una doctrina, entonces ir y llegar y decir, pastor, yo creo esto, creo usted también. Por más que convencido que estemos, debemos actuar con mucha humildad, con mucha reverencia y sumisión a los pastores. Entonces, lo que yo sí creo es que se puede hablar, se puede conversar, se puede intercambiar las ideas, pero de ahí a imponer, yo no creo que sea lo correcto, ni es lo que Dios desee. Por más que estemos en la correcta doctrina, como dijimos al inicio, es bueno estar en la correcta actitud también. Entonces, no creo que sea bueno ir y comenzar a convencer a la iglesia cuando el pastor está convencido de otra cosa. Pensemos por la cabeza y no seamos causa de división o de confusión. Otra pregunta, y también es un poco nuestro caso. La pregunta es la siguiente: ¿se puede trabajar junto a hermanos a pesar de esta diferencia doctrinal? Yo creo que sí. Una de las facultades más grandes del mundo
Bautista, por ejemplo, calvinista bautista, está en Estados Unidos y dirigida por Albert Mohler. Y frente a ella está otra facultad dirigida por Paige Peterson, y él es arminiano y Albert Mohler es calvinista. Son dos facultades que se dan la cara. Y ambos, aunque se hacen, digamos, se lanzan disputas doctrinales, han demostrado una verdadera amistad. Verdadera amistad. Entonces yo creo que sí se puede trabajar juntos sin necesariamente ir a imponer su verdad, sino hay tantos otros campos en el que se puede trabajar juntos: el campo de la evangelización, el campo de la apologética, el campo sociológico. Entonces hay muchas maneras de trabajar juntos. Entonces yo creo que sí se puede, y de hecho sí se da la oportunidad de hacerlo. Vamos siguiendo con las preguntas. Para dar un poquito de contexto histórico sobre el resto del tema de hoy, ¿cuál es o cuáles son los antecedentes históricos de este debate? Los antecedentes históricos del Sí. debate, sí. Hace 500 años, digamos, Jacobo Arminio presentó algunas controversias y algunas objeciones a las doctrinas dichas calvinistas. Entonces la gente piensa que a lo sumo eso es algo nuevo. O sea, perdón, que algunos piensan, sobre todo en América Latina, que piensa que es algo nuevo. He oído predicadores que decían que hoy en día se levantó una doctrina como la que dice que la salvación no se pierde. Bueno, en realidad no es hoy en día, sino que ya hace 500 años ya existe este debate. Además de eso, existe un antecedente todavía más atrás, que es el de Agustín y Pelagio. Entonces sí existen antecedentes a esta lucha, a este debate, y sería Agustín y Pelagio al principio de la historia de la Iglesia. Entonces el debate ya existía antes que el nombre dado a este debate fuese. Exactamente, antes de que se llame arminianismo o calvinismo ya existía, aunque de otra forma, el debate entre Pelagio y Agustín. Entre ambos existía el debate acerca de la depravación del hombre y de la predestinación de Dios. Eso era el punto fuerte del debate. Generalmente las personas piensan, y una vez le pregunté a mi esposa, le dije, cuando digo calvinismo, ¿qué es lo que suena para ti? Ella me dijo, me suena a predestinación. Cuando en realidad Calvino habló de la predestinación, pero de manera muy suave. No, diría muy poca. Uh-huh. No tanto a profundidad. El tema de predilección o preferido de Calvino sería la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Pero el tema preferido de Agustín era la predestinación. Agustín habló más de la predestinación que de lo que habló Juan Calvino. Entonces es un poco injusto calificar o catalogar Calvino y decir solamente predestinación, cuando el que más habló de eso fue San Agustín de Hipona. Otra pregunta: ¿dónde y por qué se levantó esta discusión entre arminianos y calvinistas? Sí, Jacobo Arminio, él estuvo y ha sido formado en Ginebra, uh-huh, en la escuela o en la iglesia en la ciudad de Juan Calvino. Juan Calvino ya había fallecido, y el hombre que lo había reemplazado fue un hombre de una postura mayor, digamos, gigante. Fue Teodoro de Beza. Él fue un hombre discípulo de Calvino, fue como el hijo espiritual de Calvino. Y Jacobo Arminio fue enseñado a los pies de Teodoro de Beza. Entonces él fue calvinizado, por así decir, de punta a punta. Lo que pasa es que Jacobo Arminio, él venía de Holanda, de los Países Bajos, y resulta que regresó allá. Y allá había un hombre, que no recuerdo ahora, que son nombres complicados, que él decía y mantenía objeciones en contra del calvinismo. Y se le llamó a Jacobo Arminio para refutar a dicho hombre. Pero cuando Jacobo Arminio comenzó a estudiar, se dio cuenta que él tenía razón. O sea, para Jacobo Arminio, dicho hombre tenía la razón. Y comenzó a él a abrazar esas doctrinas. Y comenzó a objetar las doctrinas calvinistas.
Ahora, uno no entiende la fuerza del debate, primero porque es un contexto histórico. Y el contexto histórico es de que la iglesia y la nación, lo que creía el poder político y lo que creía la iglesia, estaban combinados. Es decir, cuando la iglesia determinaba que dicha doctrina, cualquiera sea, era falsa, entonces prohibían legalmente, de manera civil, que el hombre predicara. Por eso es que hubo tanta fuerza ese debate. Hoy en día parece que perdió su fuerza, su importancia, porque no son las mismas consecuencias. Sí. Pero hubieron consecuencias terribles después de dicho debate. Entonces todo comenzó ahí. Jacobo Armiño había sido llamado a refutar a alguien y finalmente cayó en lo mismo, en la misma creencia de dicha persona. Y comenzó a refutar, comenzó a objetar algunas cosas dentro del calvinismo, como lo es la predestinación, como lo es la gracia irresistible, y así progresivamente. Pero Jacobo Armiño, él muere en el año 1609 y muere tratando de que el debate no tome tanto, no se expanda de tal manera, pero los seguidores de Armiño, ellos sí, o sea, ellos sí tomaron a pecho lo que él enseñó y comenzaron a enseñar en las universidades. Y fue ahí, por razones políticas, de que los calvinistas dijeron que no, de aquel país, dijeron no, él no puede más, no pueden enseñar ahí. Condenaron, y ahí es que los arminianos, los seguidores de Jacobo Armiño, hicieron una lista de refutaciones. Y a ellos se les llama los remonstrantes, porque protestaban contra esa prohibición y contra aquellas doctrinas. Eran cinco artículos que ellos escribieron y que dijeron, miren, nosotros no aceptamos que nos prohíban enseñar, y además lo que enseñamos, lo que ustedes nos enseñan, tampoco estamos de acuerdo. Y aquí hay 5 doctrinas que refutamos dentro del mundo reformado. Gracias, hermano Samuel. Entonces ya hay un poquito más hermanos conectados con nosotros. Hermanos, estamos hablando del tema, del debate que hay entre el calvinismo y el arminianismo. Entonces, si tienen preguntas con este tema, no duden a ponerlo en comentario para que nosotros podamos leer la pregunta e igualmente responder a las preguntas que tienen sobre este tema. La verdad que mientras tanto que los hermanos pongan sus preguntas, ya no tengo más preguntas para hacer mientras tanto respecto del tema. ¿Cómo podemos hacer? Porque normalmente si nosotros empezamos un poquito temprano sobre el tema, era a las 7 y nosotros empezamos por ahí a las 6. Lo que podemos hacer, ya mientras que los hermanos van conectándose y poniendo las preguntas, podemos hablar ya un poquito sobre el contenido de cada una de las posiciones. Al principio, usted, Samuel, nos dijo que el calvinismo tenía algunas posiciones sobre algunos temas, algunas doctrinas, y el arminianismo una respuesta a esos mismos temas. Entonces, si nos puede dar un poquito más detalles sobre el contenido del debate. Sobre el contenido, sí. Sí, como dije, hay que hacerle justicia a Jacobo Armiño. Él enseñó ciertas cosas, pero los seguidores acentuaron, cosas que él no había dicho. Por ejemplo, hoy es conocido dentro de esa discusión de que los arminianos creen que la salvación se pierde. Pero Jacobo Armiño, en sus escritos, él nunca confirmó ninguna posición. Él dijo que para él eso era un misterio y que no osaba pronunciarse sobre dicha pregunta. Pero vinieron los arminianos que lo siguieron, vino Juan Wesley, y ellos mayoritariamente tomaron posición y dijeron que sí, la salvación se pierde. Entonces, como dije, hay lo que dijo Jacobo Armiño y lo que enseñaron sus discípulos. Y los discípulos fueron más lejos de lo que fue Jacobo Armiño.
Eso es de parte de los arminianos. De parte de Juan Calvino, la justicia está que se llama calvinismo y lleva su nombre. Pero realmente lo que podría llamarse es doctrina reformada de la salvación. Porque el calvinismo abarca mucho más de 5 puntos doctrinales. Porque los remonstrantes llegaron con 5 puntos de objeciones y los calvinistas respondieron con 5 puntos. Por eso se dice o se ha conocido como los 5 puntos del calvinismo. De hecho, John Piper sacó un libro hace algunos años, no muchos, llamado Los 5 puntos del calvinismo. Entonces, hacer justicia a Jacobo Arminio, de lo que realmente ha dicho, y a Juan Calvino, de que no es porque yo abrazo la doctrina de la gracia, como pueden llamarse los 5 puntos del calvinismo, no es porque yo abarco o abrazo esas doctrinas que puedo ser llamado legítimamente calvinista. De hecho, ni siquiera puedo ser llamado reformado, porque lo reformado es más en el nivel eclesiológico que en el nivel soteriológico. Me explico. Las doctrinas soteriológicas es acerca de la salvación, todo lo que concierne la salvación, predestinación, sustitución penal, resurrección, etcétera, etcétera, justificación, santificación, glorificación, todo eso abarca la salvación. La eclesiología abarca la doctrina de la iglesia. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Por ejemplo, el gran debate entre bautistas y paidobautistas, los que bautizan a los niños y los que no bautizan a los niños. Bueno, ser reformado es, número uno, abarcar la eclesiología reformada. Es decir, para ellos los niños son dentro del pacto que Dios ha hecho, dentro del nuevo pacto que Dios hizo en Cristo Jesús. Entonces, para ser reformado, primero que tengo que abrazar eso. Para ser calvinista, tengo que abrazarlo. Luego viene, en segundo lugar, el abrazar las doctrinas de la gracia. Entonces, son un conjunto de doctrinas que hacen que una persona pueda ser llamada calvinista. Pero popularmente se dice que a los que creen en los 5 puntos de la gracia son llamados calvinistas. Pero yo no pienso que sea justo hacerlo. Puede ser general, pero no en el pero cuando uno quiere estudiar seriamente, yo no creo que sea correcto decir a cualquiera calvinista. Nosotros no somos calvinistas, tenemos doctrinas que mantuvo Calvino, aunque sean muchas, no todas, y por ende no podríamos ser llamados calvinistas. Entonces, lo primero que quería hacer es justicia, tanto a Juan Calvino como a Jacobo Arminio. Pero por más que se llama calvinismo, no es porque todos son de Calvino, y por más que se llama arminianismo, no es todo lo que enseñó Jacobo Arminio. Gracias, Samuel, al respecto de esto. También todavía esperamos las preguntas de los hermanos, esperando que se animen a hacer la pregunta. ¿Qué más nos puede decir sobre este tema, sobre el debate que hubo? De pronto, hermanos grandes cristianos que pasaron de un lado al otro, si existe o no. Sí. Lo que ha traído más confusión a la iglesia es que grandes hombres de Dios estuvieran en un lado de la posición y otros grandes hombres de Dios en otro lado de la posición. Por ejemplo, tenemos por un lado Sproul, que él fue reformado, porque el hermano ya falleció, John Piper, que mantiene las 5 doctrinas de la gracia, John MacArthur, y esos solo son los hombres actuales, Steve Lawson, Miguel Núñez, Ujal Michelin, y nuestra propia iglesia, nuestro propio pastor mantiene esa doctrina. Pero del otro lado tenemos hombres como Billy Graham, hombres como Sperry Lewis, Schaeffer, hombres como Juan Wesley. Entonces, esos son hombres que han sido de mucho impacto en la iglesia. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es que grandes hombres de Dios pueden estar en posiciones diferentes? Y eso trae mucha confusión o desgana de debatir, digamos, o de posicionarse. Entonces, sí, existen personas que han cambiado de bando. Hay un teólogo francés llamado Timothée David, y él fue un arminiano como poco hubieron en la historia. Él leía a Jacobo Arminio, él defendía a Jacobo Arminio públicamente. Y recientemente fue que él se convirtió al calvinismo. No se convirtió, pero sino que cambió de bando.
Y es interesante su artículo cuando dice por qué es que cambió de posición. Entonces sí existe la posibilidad de cambiar de posición. Muchas iglesias lo han hecho, pero es rara, aunque existe uno, me parece que es Michael Brown, um, un judío mesiánico. Él era, y es, perdón, un erudito en cuanto al Antiguo Testamento, en cuanto al hebreo, eh, en cuanto a las profecías, etcétera. Él es un gran teólogo en ese campo. Y él pasó del calvinismo al arminianismo. Entonces, aunque para mí el único que conozco que haya sido así fue él. No conozco, no digo que no haya otra, pero yo no conozco a otra. De memoria no me recuerdo que haya alguien más. Pero sí puedo decir, y con la historia que me podría apoyar, o yo me apoyo en la historia para decir, que la mayoría de los grandes teólogos han sido calvinistas. Charles Hodge, Wycliffe, todos los reformadores, aunque Zwinglio o Melanchthon se alejaron un poco de lo que mantenía Lutero y Calvino, pero Martín Bucero, por ejemplo, Zwingli, que es el teólogo por excelencia de la Reforma, los sucesores, John Owen, los puritanos, William Gurnall, Thomas Watson, eh, Thomas Godwin, todos esos hombres mantuvieron las posiciones calvinistas. Sinceramente, no puedo decir otra cosa que los grandes teólogos de la historia, todos han sido calvinistas. Y eso es interesante. Y sí, pero si vemos que la mayoría de los grandes hombres cristianos fueron calvinistas, ¿cómo se puede explicar? Entonces, ¿cómo se puede explicar ese lado donde vemos los hermanos que van más del lado del calvinismo al respecto del lado del arminianismo? Y después, ahorita decimos que hoy en día se ve que las iglesias mayoritariamente son más arminianas. Sí, pero cuando respondí a esa pregunta dije que de manera inconsciente. O sea, si usted llega a la iglesia y dice, ¿por qué son arminianos? Ellos le van a decir, el hermano está hablando en lenguas. ¿Qué es eso arminiano? Lo son de manera inconsciente, lo son cuando el pentecostalismo ha enseñado fuertemente de que la salvación podía perderse. Ha enseñado que depende de la elección del hombre, que Dios ha hecho 9 pasos y solo queda uno y es el hombre de hacerlo. Entonces, no enseñaron bajo el lema Arminio dijo, sino de manera inconsciente enseñaron lo mismo que los arminianos enseñaban. Entonces, repito, si son arminianos son de manera inconsciente. Ahora, la pregunta creo que era, ¿por qué es que? ¿Por qué los hermanos, ya los grandes hombres cristianos, eran más calvinistas que arminianos? Porque parece ser que el calvinismo se acerca más a las escrituras, hacen más justicia a las escrituras que lo que intenta hacer Jacobo Arminio. No hay que mirar con menosprecio esos grandes hombres de Dios. Sin embargo, no significa por ello de que no podamos decirlo, de que no se acercaron lo suficientemente o no lo entendieron sencillamente. Y eso es un misterio que no me explico. Es más, hay algo más grande todavía, es por qué hay tantas denominaciones en la iglesia, si tenemos una sola Biblia. Y yo creo que una de las razones es que nuestra mente también está en santificación. O sea, pensamos que solamente nuestro cuerpo o nuestros deseos deben santificarse, pero también nuestra inteligencia debe santificarse. Y la inteligencia cuando nos acercamos a las escrituras. Entonces, depende de la piedad, depende de muchas cosas. Entonces, sin traer una respuesta mágica, porque no la tengo, sí diría que nuestra mente está en santificación, lo cual puede explicar en cierta medida por qué es que hay tantas diferencias. Algunas son ilegítimas. Conozco un amigo, él es profesor de idiomas bíblicos, y él me decía una vez que hubo en la iglesia del este, las iglesias ortodoxas, hubo una división, pero cuando se habla de división en esas iglesias son a nivel, por no decir nacional, a nivel general, no es una iglesia local, sino son grandes movimientos. Porque la división fue causada porque algunos se persignaban de esa manera. Así.
y otros con 3 dedos. Entonces, los de 3 dedos no estuvieron de acuerdo con los 2 dedos. Y fue tal la lucha que se dividió. Entonces, hay luchas o divisiones ilegítimas. Es bueno a veces separarse de una buena manera, como Pablo y Bernabé, a causa de Juan Marcos. Cada uno fue por su lado, pero lo hicieron de buena manera. Pero dividirse por eso ya es una señal de que algo anda mal. Y hay muchas divisiones totalmente ilegítimas, totalmente ilegítimas. Entonces también hay que atribuir eso a por qué hay tantas denominaciones. Nuestra mente es sensitificación y muchas de ellas son ilegítimas. Y algún día tendrán que darle cuenta a Dios por ello. Gracias, Samuel. Yo no sé si tiene más algo que añadir con el tema de hoy, otro punto de vista o cómo se puede dar más informaciones sobre este debate. Sí, es importante este debate porque yo sé que hoy en día, particularmente aquí quizás en Francia, se tiende a buscar la unidad a todo precio. Y es bueno buscar la unidad, nadie dice lo contrario. Y a veces se hace o se apela a pasajes como Efesios. Me parece que es Efesios 4 cuando dice que deben estar unidos, la iglesia debe estar unida. O al Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando dice Jesús que sean uno como el Padre y yo, como tú y yo somos uno, así mismo que sean uno. Entonces, siempre se apela al menos a esos dos pasajes. Y se habla de la unidad y como eso causa división, aquellos debates, se pretende buscarla minimizando el debate al punto de callarlo totalmente y decir, no importa. Lo que importa es que amemos a Cristo y que lo sigamos a Él. Eso es lo más importante. Entonces, se ha relegado tanto así que ahora, hoy en día, el debate es entre personas que son eruditos. Y eso es triste porque realmente el calvinismo y arminianismo no es un debate de eruditos. Es una discusión que podría ser de cualquier hermano de la iglesia. Debates de eruditos sería, por ejemplo, debates acerca de el supralapsarianismo, el infralapsarianismo, que ese es un poco más complicado. Eh, Otro debate, ya quizás a nivel académico, serían debates acerca de los manuscritos, que dice la P53 contra la J5. Entonces ahí uno se pierde totalmente. Pero eso sí son debates académicos. Pero el arminianismo y el calvinismo no son debates académicos. Es más, qué pena que hayan vuelto debates. Así lo ha querido la historia. Entonces, sin necesariamente entrar en el mundo del debate, sí, como era importante que preguntaras, es importante posicionarse, porque la seguridad que yo tengo de la salvación no es lo mismo que vivir sin ella. Entonces, yo creo que es sumamente importante. Y de hecho, si quieres, podemos entrar a los puntos del calvinismo. Sí, sí, adelante, Samuel, si nos puede. Una de las cosas que los arminianos decían era de que Dios vio el futuro y dijo, ¿quién va a creer en mí? Andrew va a creer en mí. Entonces lo que voy a hacer es escoger a Andrew. Samuel va a creer en mí, entonces lo voy a escoger. Y así sucesivamente. Fulano no va a creer en mí, entonces a él lo dejo. No lo puedo escoger porque él no va a creer en mí. Eso se llama la presciencia de Dios. Y Pedro dice, la primera epístola de Pedro dice, elegidos según su presciencia. Pre es antes, ciencia es conocimiento, según su preconocimiento. Así lo interpretan los arminianos. Entonces, ellos rehúsan la predestinación en el sentido calvinista o bíblico, por así decirlo, porque el sentido calvinista dice que Dios eligió a algunos para perdición y a otros para perdición. Salvación y perdición, que Dios es actor de los dos. Y eso es sumamente, es como decir, Andrew, tu antes de que nazca ya había sido decretada. O si te perdieras, quizás puede ser el caso, ¿Cómo no? también Dios ya lo decretó.
En otras palabras, tu salvación no depende de ti, Ujú. ni de lo que elijas, ni de lo que creas. Si Dios te eligió a ti, te salvarás. Si no te eligió, te perderás. Entonces, eso es demasiado chocante. Pero ¿cómo es que un Dios de amor puede dejar personas ir al infierno? Sí. Entonces, ¿cómo hablar de la predestinación? Lo hablan los arminianos diciendo de que Dios eligió a aquellos que los iban a salvar, a creer en Él. Entonces, de esa manera, Dios elige, porque Él es soberano, salvan la soberanía de Dios y también salvan la libertad humana, porque ellos fueron los que aceptaron creer en Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de esa doctrina? El problema es que no es Dios quien escoge al hombre, es el hombre quien escoge a Dios. Porque en otras palabras, Dios está diciendo, ¿quién me va a escoger a mí? Él, entonces yo le escojo a él. No, no le estoy escogiendo. Estoy sencillamente respondiendo a que él me escoja a mí. Ujú. Entonces, ¿quién elige realmente a Dios? ¿El hombre o Dios? Alguien podría decir, pero Dios no está obligado a escoger a alguien que sí lo va a aceptar. Bueno, entonces sería malo, primero. Y segundo, tampoco Dios podría escoger a alguien que no lo va a aceptar. Entonces, en ambos lados, caemos en un Dios que es ese Dios que Sí. depende tanto de la responsabilidad del hombre, de la elección del hombre. Entonces, la presencia no debería ser interpretada de esa manera. Dios dice en Romanos 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No dice sencillamente amé a Jacob. ¿Y qué de Esaú? No se sabe. No dice amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Escogió en los dos lados. Exactamente. Es más, ahí dice, antes de que nacieran, y dice claramente, antes de que hicieran bien o mal. En otras palabras, no depende de nuestras obras. Y es algo fuerte, muy fuerte. Ahora, los arminianos van a decir que este pasaje no hace referencia a la elección de Dios para los salvados y perdidos, sino a la elección de Dios para una nación. La nación que Dios escogió es la nación de Jacob. De hecho, Jacob fue llamado Israel. El problema es que una cosa es elegir una persona que es Jacob y desechar una persona que es Esaú. Pero si Jacob representa a Israel, entonces representa muchas más personas. Sí. Y el problema sigue siendo el mismo. Entonces, además de que el contexto no habla solamente de Israel, aunque hablar de Israel es mucho más persona que una sola y simple persona. Es difícil aceptar de que Dios eligió antes de que nosotros eligiéramos. En otras palabras, nosotros elegimos, o nosotros creímos porque Él nos eligió. O como lo dijo Jesús a sus apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Aunque ahí habla del apostolado, podríamos extenderlo a lo que es la salvación, porque es lo que enseña las Escrituras. Vaya. Entonces la elección de Dios es importante. Y quizás un punto más sería el punto de cómo salvamos, hermano Andrew, la libertad humana y la soberanía de Dios. ¿Dónde queda la libertad humana? Dios es el que escoge antes de que yo nazca si me voy a perder o si me voy a salvar. Una pregunta que me está haciendo a mí. Y yo le estoy haciendo esta pregunta porque usted me dijo antes de comenzar que era experto en el debate. No, con cuidado. No, lo que yo sí sé al respecto con lo que usted dijo, ¿cuál es la responsabilidad o dónde está la responsabilidad del ser humano y dónde está la soberanía de Dios? Mi pregunta es esta. Dios escogió antes de que tú nacieras que tú te salvaras. Sí. ¿Dónde está tu libertad para escoger? ¿Eres acaso una marioneta? La verdad que la pregunta es un poquito complicada. A ver, Samuel, si me puede ayudar con esta pregunta que me está haciendo caer mal con los hermanos. No, es para reflexionar juntos, hermano. Sí, sí, la pregunta es, si Dios escoge, entonces ya yo tengo la capacidad de escoger. Sí.
como los hipercalvinistas, que dicen que, bueno, ya es como que Dios escoge y elige su... nosotros no tenemos ni necesidad de predicar. Buena pregunta, sí, nosotros... respondamos primero a eso. Sí, porque es muy buena. Algunos piensan que, de otra manera, los predestinados y elegidos se van a salvar sí o sí. Entonces, ¿para qué predicar? Sí. El punto es que olvidan algo, que Dios predestina, sí, ciertamente predestina, pero también predestinó la manera De en cómo se que iba a hacer. esos elegidos iban a ser salvos. Y la manera es la predicación, la oración, la perseverancia, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, es ridículo decir, no hagamos nada porque se van a salvar. No, Dios predestinó a la persona, pero también dio los medios para ello. Es como John Piper decía, Dios predestinó que el cuadro, una foto mía en tu cuarto, iba a estar en tu cuarto. Una gran foto mía. Pero no solamente predestinó el cuadro y no solamente dijo que iba a estar en el muro, sino que también proveyó el martillo y el clavo. Entonces, sí es necesario predicar a todos. La invitación es para todos. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos a los predestinados. No sabemos quién es predestinado. Y de hecho, Dios no nos ha dicho quién y cuántos serán. Y una razón de esto, aunque no lo da la Biblia, yo pienso de manera personal, ¿por qué no? Porque sería muy difícil para nosotros, seres humanos, vivir sabiendo quién no es predestinado. Dejémoslo a Dios. Sí. Una razón es la que doy, pero una razón quizás emocional, aunque humana. Ahora no hemos respondido a la pregunta, ¿no? De la soberanía. Entonces, no va a responder, hermano. No, estoy reflexionando, pero ya como usted está hablando sobre el tema, pues le dejo la responsabilidad de darnos una respuesta. El punto es este. ¿Qué entendemos por libre albedrío? Porque en realidad, cuando yo dije que como Dios elige, ¿dónde está tu capacidad de ejercer tu libertad? Tu libre albedrío. Entonces, definamos qué es libre albedrío. Al definir eso, quizás nos traiga un poco de claridad. ¿Qué es, hermano Andrew, a su parecer, libre albedrío? El libre albedrío es el hecho de poder escoger y tomar decisiones de una manera libre sin que alguien o algo me... De manera neutral. Sí, neutral, que me imponga la voluntad de otra persona que no sea la mía. Exactamente. Eso ha sido definido en el pasado como libertad. Incluso hoy en día es lo que se entiende por libertad, escoger de manera neutral. Quizás no haya peor definición. Bueno. De lo que es el libre albedrío. Nadie cuando toma una decisión la toma de manera neutral. Me gusta Jonathan Edwards y cómo Sproul habla de él cuando define lo que es la libertad. Él dice que la libertad no es otra cosa que escoger lo que en el momento deseo hacer. Por ejemplo, cuando usted va a comer, usted tiene la libertad de escoger lo que va a comer, pero su decisión siempre va a ser lo que usted desea comer. ¿Entiende? Sí. Entonces, ¿qué es la libertad? Es escoger según mis deseos. Bueno. Soy determinado por mis deseos. Es una determinación, o sea, no elijo mis deseos. ¿Has elegido tus deseos? No. Cuando dices a Laura, no, fue algo que te impactó, ya no podías elegir. Fue un deseo muy grande para ti. O sea, lo que quiero decir es que cuando uno elige es según los deseos que uno tiene. Es imposible elegir sin deseos, sí, claro, o sin razón, de manera neutral. Un robot haría eso, y ni siquiera eso, quizás con probabilidades elegir un robot, pero nosotros no somos robots. Así que elegimos según nuestros deseos. Entonces, hay una parte en la definición, sin hablar de Dios, en la definición hay una parte de libertad y también de no libertad, porque mis deseos no los elijo. Entonces, cuando elijo, es por algo que ni siquiera tengo poder sobre él, sí, que son mis deseos.
Elijo libremente según la determinación de mis deseos. Eso es lo que se debe entender por libre albedrío. Ahora, por eso decimos, los calvinistas dicen, que el ser humano es esclavo del pecado, porque sus deseos son esclavos, no su capacidad de elegir, sino sus deseos son esclavos del pecado. Yo puedo darte libre albedrío, pero si tus deseos se inclinan hacia el mal, ¿qué vas a escoger libremente? El mal. El mal. Dios no tiene que poner mal en ti. Si tus deseos ya están inclinados hacia el mal, libremente vas a correr hacia el mal. Entonces los calvinistas dicen, ¿el hombre tiene el libre albedrío? Sí, claro que sí lo tiene, absolutamente. No estamos hablando de si tiene o no, estamos hablando qué es lo que siempre escoge el ser humano. Lo malo, ¿por qué? Porque sus deseos son males y su libertad es escoger lo que él desee. Ahora, si eso es cierto, hay otra cosa que podríamos decir. Se ha dicho, y yo lo he dicho, y yo confieso en mi pecado delante de ti, Andrew, puedes perdonarme. A ver. He dicho de que siempre hay dos líneas dentro de las escrituras. La soberanía de Dios y la libertad humana. Y ambos nunca se cruzan. Y que algún día en la eternidad entenderemos cómo es que se manejan juntas. Se cruzarán un día en la eternidad. Se ha dicho de eso acerca de la soberanía de Dios y la libertad humana, porque no podemos conciliar los dos. ¿Cómo es que caben los dos? Ahora no. Algún día veremos cómo se cruzan. Son dos líneas paralelas. Ahora, lo que quisiera decir es que eso es falso. Es una contradicción. Si se cruzan, son dos líneas paralelas. No son dos líneas paralelas. Entonces es una contradicción. Si yo digo que las dos son verdades, también es una contradicción. Y la Biblia no mantiene contradicciones. La verdad no se contradice, porque según la ley de la no contradicción, algo no puede ser y al mismo tiempo no ser. Sí. Andrew, no puedes estar aquí y al mismo tiempo no estar aquí físicamente. Es una contradicción obvia. No puedo hacer un círculo cuadrado. O lo es uno o es el otro. Entonces, o Dios es totalmente soberano o el hombre no es libre. Entonces, no es falso decir que es algo, un paralelo que existe y que existirá para siempre. Lo que yo creo es que existe una palabra que hemos olvidado. Una cosa es libertad de escoger, la libertad humana, y otra cosa es autonomía. ¿Sabes lo que significa la palabra autonomía, hermano Andrew? Autonomía es algo que yo puedo hacer por sí mismo sin ayuda de otra persona. Exacto. En la palabra, quizá la palabra etimológica sea más fuerte todavía. Autos en griego es solo. Automóvil es un móvil que se mueve por sí mismo, solo. Nomos, autonomía, nomía, nomos, es ley. Dictar su propia ley. Si Dios es soberano, Él dicta su ley para todo el universo. Si dentro de ese universo existe una persona que rige sus propias leyes, entonces Dios no es soberano. Entonces, la libertad humana y la soberanía de Dios no se contradicen. Lo que se contradice es la soberanía de Dios y la autonomía del hombre. Eso sí se contradice. Y eso no es cierto. Nadie es autónomo. Todos viven bajo las leyes de Dios. Aunque la desobedezcan, están bajo las leyes de Dios. No pueden hacer sus propias leyes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, entonces podemos mantener la soberanía de Dios y la libertad humana. ¿En qué sentido? Dios tiene su elección prima o supera la tuya. Tú tienes hijos, ¿verdad? Sí. Por montón. Sí. Tienes algunos hijos. ¿Ellos tienen la capacidad de elegir, sí o no? Cuando ellos dicen, quiero ver Coco. Sí. Tienen la oportunidad, la capacidad de elegir. Pero tu elección, tu voluntad, supera la de ellos. Sí. Pero no la anula. ¿O sí la anula? No la anula. Tener el deseo de, pero soy yo el que doy. ¿Por qué? Porque tú eres el padre y tienes la autoridad.
Y hablemos de la palabra autoridad. Autoridad conlleva la palabra autor. Dios es el autor de la autoridad. O sea, Él es la autoridad suprema, máxima. Entonces, es normal que su elección sea más grande o tenga la última palabra que la mía. Como tu elección es más grande o supera la de tus hijos. Sí. Entonces, tu libertad, aunque es más grande que la de tus hijos, no anula la de tus hijos. Sí. Entonces, ambos pueden vivir juntos. Pero no la anula, pero la contiene o la frena, la libertad. Porque si ellos me dicen, yo quiero ver esto, yo digo, no, esto no. Exacto. Entonces, pero ¿por qué no podemos llamarte dictador? Porque no les puede impedir que tengan su voluntad. Exacto, primero. Además de ello, porque tú tienes la autoridad como padre. Y Dios tiene la autoridad como creador. Sí. Entonces el ser humano guarda su libertad y Dios su soberanía. No se contradicen. Sencillamente Dios tiene la última palabra. Yo no. Y en ese sentido es que Romanos dice que aunque nosotros no entendamos estas cosas, nosotros no podemos decirle a Dios, ¿quién eres tú para hacer tal y tal cosa? Sí. Entonces, era importante decir que la libertad humana se mantiene y la soberanía de Dios también. No se contradicen y no son dos niñas paralelas. Serían dos niñas paralelas que nunca se juntan si el hombre fuera autónomo, pero en el sentido estricto de la palabra. Entonces, cuando Dios elige, no está anulando la libertad humana, sencillamente como creador y como Dios, supera la libertad del ser humano. Entiendo mejor. Todavía no hay preguntas de la parte de los hermanos, pero bueno, tenemos aquí algunos saludos, pues también lo podemos leer. Tenemos la hermana Rosita que nos dice buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. También tenemos la hermana Teresa que dice Dios les bendiga hermanos. La hermana Claudia también que dice buenas tardes hermanos, bendiciones. Lo que estamos haciendo es también una primera parte del tema que estamos abordando, que es el debate que hay entre el arminianismo y el calvinismo. Esa es la primera parte, la que estamos haciendo. Yo no sé si usted, Samuel, quiere añadir algo al primer punto que hemos visto, algunos detalles, sí, la elección, de manera general, a lo que hemos visto en esta primera parte. Sí, quisiera resumir diciendo que sí, es un tema histórico, un debate que aunque no sea necesario es inevitable y importante posicionarse no para competir, sino para estar firme en su identidad y para vivir su propia vida cristiana. Hemos visto brevemente su origen histórico y cuáles son las enseñanzas dentro del debate que conlleva, gracias, este debate. Hemos visto la elección, que acabamos de explicar un poco acerca de la elección, es lo que hemos visto hasta ahora. Y si nos puede dar también un poquito más detalles sobre los próximos temas, cómo se van a desarrollar, sobre todo los puntos que vamos a ver bien precisos, que vamos a ir preparando con el pastor. Vamos a ir a ver la respuesta de los reformados a los 5 puntos del arminianismo. Los puntos eran que el hombre no era tan depravado como para rehusar la gracia divina. Para ser más precisos y más honesto con Jacobo Arminio, él decía, el hombre es depravado, totalmente. No puede ni quiere escoger a Dios. Totalmente, radicalmente depravado. De hecho, prefiero la palabra radicalmente que totalmente. Porque totalmente podría conllevar a creer que el hombre hace todo el mal posible. La totalidad del mal posible lo hace, porque está totalmente depravado. En cambio, la palabra radicalmente depravado, como dice Sproul, radical viene de la palabra raíz. Entonces, en su raíz, todo está mal. Entonces, todo lo que haga, sea pequeño o grande o pequeño, será malo. Sea que peque mucho, sea que peque poco, será malo porque su raíz, la raíz del árbol es malo. Todos los frutos que dará serán malos. Entonces, ¿mantenía a Jacobo Arminio la depravación radical o total del ser humano? Claro que sí. Ahora, en lo que
no estaba de acuerdo es que el hombre no podía resistir a la gracia. La gracia irresistible, que cuando Dios escoge a alguien con su gracia lo toca, lo regenera, lo perdona y lo salva. Y ahí el hombre responde con arrepentimiento y con fe. Acá Ormiño decía, no, porque el hombre tiene que escoger. Él decía, existe una gracia previniente, como lo decía. Esa gracia te toca a ti. Y cuando te toca, Andrew, te hace volver como Adán. El hecho de poder escoger entre el bien y el mal. Libremente, sin la esclavitud del pecado, sin la mancha del pecado, sin la culpa del pecado, sin la carga del pecado en ti, te escoge y te da la gracia para despojarte de todo eso y escoger libremente. Dejar actuar Dios y seguir su obra o resistir a su obra. El problema con este punto es que si uno resiste porque es malo. Sí. O por malas razones. Entonces la gracia, ¿dónde está? Lo segundo es que si Dios te liberta del pecado, es de manera definitiva. Nunca es para que solamente escojas. Y después, no, bueno, no quiere, toma tu pecado. Sí. Pero, sí. Y el hecho de decir eso me parece como un poquito raro también, decir que uno resiste a Dios mismo. Sí. ¿Usted qué le pasa? No, yo no quiero de su salvación. Y, bueno, perdón por la molestia. Es como un poquito, bueno, un poquito caricatural, pero sí. Yo lo veo como así. Sí, es algo que la Biblia no mantiene. No mantiene. Yo creo que cuando uno es tocado por la gracia, es radicalmente cambiado por ella. No existe una obra semi-regeneradora. O sea, Dios no te puede... Porque libertad del pecado, eso es la salvación. Sí. Entonces, ¿para qué escoger algo si ya eres salvo? Entonces, no es correcto. En fin, lo que quería decir es que los remonstrantes mantenían que Dios elegía a los que lo habían elegido a él primero, que la salvación, aunque Jacobo Armiño no, pero los seguidores sí, se podía perder la salvación. Mantenían no la totalidad de la depravación total, de la depravación del hombre. Entonces, 5 puntos. Ahora, lo que vamos a ver nosotros no son los 5 puntos del arminianismo, sino la respuesta de los calvinistas o el reformado al arminianismo, que se ha llamado los 5 puntos del calvinismo o los 5 puntos de la gracia. Tiene como acrónimo el TULIP. TULIP en inglés es una flor y cada letra es una doctrina, pero en inglés. Sí. Que dice, la primera TULIP la primera es una T, la depravación total, la segunda es una U, la elección incondicional, la tercera es una L, la expiación límite. Es decir, que Cristo, ese era un punto que me olvidé decir del arminianismo, es que ellos mantienen que Jesús murió por todos. Sí. Pero que la salvación se aplica solamente a los que creen. Y John Owen, me gustó su refutación de John Owen, porque él dijo, murió por todos, por los pecados de todos. Sí, dicen. Bueno, entonces todos tienen que ser salvos. Claro. Yo dice, no, porque no creyeron. Pero sí, aún sin creer y él muere por mí, pago el precio. Claro, pero si no crees, no se aplica a ti. Pero John Owen respondía, pero la incredulidad también es pecado. Entonces, si murió por ese pecado, tengo que creer. Claro, fácil. Entonces, está la elección limitada. ¿Será que Cristo murió por todos? ¿Solo por sus elegidos? ¿Por los pecados de solamente sus elegidos? Y también existe una tercera vía, que es la mía, que ni es ni la una ni la otra, que ya veremos algún día. La expresión limitada. Hicimos la T, la U, la L, la I, que es la gracia irresistible, y la P, que es la perseverancia de los santos, que no se puede perder la salvación. Entonces, todas esas doctrinas, la primera letra conlleva en su totalidad o en su finalidad TULIP. Entonces, es lo que vamos a ver, Dios mediante. Para las próximas veces ya con la presencia del pastor, Dios mediante igualmente. Pues Samuel, gracias por haber respondido a algunas preguntas que tenía. Los hermanos, no sé, no tenían preguntas mientras tanto con este tema. De pronto que ya desarrollando más el tema, las próximas veces los hermanos van a tener de pronto preguntas, ya que saben lo que vamos a ver y de qué vamos a hablar.
podrán igualmente preparar durante esta semana algunas preguntas para poder participar con nosotros. Vamos a orar para poder despedirnos y estaremos ya con los hermanos. La próxima reunión es Didascalia. Exactamente. Didascalia, y también tenemos culto de los niños los sábados, y ya los domingos tenemos pues nuestro culto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos has dado tu palabra, Señor, que es tu verdad, Señor. Gracias porque tú te has revelado a nosotros a través de ella, Señor. Hoy en día hay debates, Señor, como lo hemos visto hoy entre el calvinismo, el arminianismo y otras más denominaciones que pueden existir, Señor, en medio de tu iglesia, Señor. Gracias te doy por eso, porque aún en esos debates tú nos empujas a poder aprender más de ti para poder buscar la respuesta, Señor, para poder buscar tu verdad, Padre. Gracias te damos por esta reunión, gracias te doy por los hermanos que nos siguen, que nos seguirán siguiendo, Señor, por medio de este medio de Facebook, Padre. Bendícelos a ellos, bendícenos a nosotros igualmente, Señor, que podamos aprender más de ti, que podamos aprender igualmente más de la historia de la iglesia, ya que es algo importante para nosotros, para poder definirnos, Señor, nuestra identidad, Padre. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos, Señor, las próximas reuniones que se harán, Señor, en el curso de esta semana. Bendice tu palabra que será compartida el día de domingo y la enseñanza que será dada igualmente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Lo hicimos un poquito más temprano que lo habíamos indicado. De todas maneras, el video queda registrado en Facebook. Para los hermanos que se conectan un poquito más tarde, lo van a poder ver. Y les animo igualmente a poder participar con nosotros haciendo preguntas para que podamos responder juntos, y igualmente con la presencia del pastor y del hermano Samuel. Dios le bendiga, hermanos, y un feliz fin de día. No, feliz fin de día. Bendiciones, hermanos. Despídase, Samuel. Despídase. Dios le bendiga, hermanos.